Bueno, buenas noches, muchas gracias por haber venido. Primero vamos a contar un poco la dinámica de este espacio que bautizamos anteriormente con la entrevista a Victoria Ponce, y como nos gustó cómo quedó, la vamos a repetir, y esta vez con el honor de contar con Silvio Randazzo. La idea es que, bueno, además de la entrevista pública, esto va a quedar grabado para que quede en YouTube, en el canal Sesiones en el Aire. Y nada, además de verla acá ustedes en vivo, lo pueden ver después más tranquilo, y si les gusta, recomendarla también. Así que sin más preámbulos, le quiero invitar a que se presente a Silvio Randazzo. Bueno, ese soy yo. Gracias El Ermitaño por permitirme estar acá, eh, a todo el Ermitaño y a toda su decisión de tener esta política para con la cultura y darle un espacio a un escritor foráneo y perfectamente ignoto por aquí, que un espacio que, bueno, que cuesta mucho encontrar, que no es tan obvio como parece. Y acá de los que conozco hay más de un escritor, escritora en la sala y sabe bien de lo que hablo. Este es un pequeño milagro, un pequeño gran milagro, así que viva el Ermitaño. Y gracias a vos, Osvaldo, por, entre otras cosas, leer el libro. Bueno, estamos hablando del libro Corazones Profesionales, que lo escribiste el año pasado, ¿no es cierto? El año pasado lo El año publiqué. pasado lo publicaste. Sí. Bueno, pero podemos empezar por eso. ¿En qué etapa de tu vida lo escribiste? ¿Son cuentos que venís recopilando hace tiempo? ¿Es de un tiempo específico? Y me agarró de grande el año pasado. No, fue un proyecto de libro. Tal vez había algún relato previo que había quedado rezagado del libro anterior, pero esto fue proyecto libro una vez que tuviste la cantidad de cuentos o relatos para entender que por ahí podía Claro. concebirse como tal. Uno no es, en mi caso no escribo pensando en un proyecto, escribo porque disfruto, escribo porque no conozco muchas otras maneras con esa efectividad para poder exorcizar mi cabeza, mi ánimo. Entonces escribo por necesidad. Eh, Claramente que, a ver, uno también come por necesidad y no después lo anda publicando, Claro. aunque hoy se publican A muchas veces sí. cosas. Claro. Claro, sí, por ahí una ensalada, viste, es un gran Si le reel. salió bien. Pero en este caso, eh, cuando me di cuenta que los relatos a mí de alguna manera me generaban una relevancia y me producían algún pequeño estupor, digo, bueno, acá hay un libro Claro. y lo pensé para publicar. El primer libro lo había publicado en enero de 2021, o sea, lo publiqué en el verano de una pandemia. Un genio de marketing. Y bueno, entonces quería publicar un libro en una etapa un poco más convencional. Bien. Bueno, yo hice la lectura, obviamente, del libro. Acá voy a cometer una infidencia. Hace poco nos reunimos previo a esto, la única reunión, primera vez que nos conocíamos, y había un chiste de que la gente te preguntaba por qué escribías sobre la muerte. Entonces, cuando lo fui a leer el libro, digo, Conozco. claro, pero no escribe sobre la muerte este tipo, digo. Evidentemente Gracias. que hizo el comentario no lo leyó. Pero sí, en varias cuestiones vi que estás escribiendo, por eso te preguntaba en qué momento histórico lo habías escrito de tu vida, ¿no es cierto? Porque es un ensayo de la sociedad moderna en un punto. Eso es lo que me pareció a mí. Que habla de la locura, del frenesí con el que estamos viviendo. Por ejemplo, Danza de Tarántulas es una locura desatada por el dinero. Es una locura, lo que pasa, no vamos a spoilear para que después puedan pasar por la mesa y llevarse su libro, pero bueno, vamos a hablar inevitablemente un poco de los cuentos. Y ese cuento me pareció genial, digo, de lo que puede llegar a ser una persona o varias personas, todas las personas involucradas por el dinero, ¿no es cierto?
No sé si lo pensaste de ese lado o... Sí, quedó hermoso como lo dijiste. O sea, me parece que podemos cortar esa parte y utilizarla. Y va a influenciar mucho más que todo lo que pueda decir yo, pensando en que alguien desee el libro. Sí, eh, el libro tiene mucho de la vida que habitamos, de la vida que Claro. formamos parte y Bueno, pero a veces es de la vida difícil, que uno también claro, es va difícil ayuda a alienar. poderse correr de eso para poder escribir sobre eso, que es sobre lo que de todas formas estamos viviendo, ¿no es cierto? Ese laburo, no sé, por eso te pregunto como en tu trabajo de escritor, si lo pensás o simplemente empezaste con la historia y la historia te llevó para ese lado y bueno, como estás viviendo en nuestra sociedad, obviamente estás escribiendo sobre eso. No, Danza de Tarántulas tiene un secuestro Claro, no quería adelantar eso, como pero sí, tiene un secuestro ahí como hecho fundamental y yo no pienso los relatos a partir de los grandes temas, es decir, bien, bueno, la muerte, claro. más allá de que haya ciertos platistas que crean eso, la muerte, el amor, el dinero, la alienación, las redes, lo que fuere. Em, Eso no hace falta ni proponértelo, ni tratar de, digamos, de incrustártelo, porque si así fuere, en realidad hablaría de mi insensibilidad con lo que está pasando, Claro, digamos, ¿no? Tenés que ser una suerte de marciano para que esas cuestiones vos creas, desde algún lugar un poco disparatado a mi manera de ver, que vos creas que esas cuestiones no están en tu vida. claro. Eh, lo que sí sucede es que a veces lo que aparece es una historia. Por ejemplo, che, ¿qué tal si hacemos un secuestro que después de alguna manera sufre una reversión? Bueno, y así hablo en plural, digo, che, ¿qué Claro, tal si hacemos, o sea, Silvio, El Pela, claro. Randazzo, bueno, es como una tormenta de ideas que hacemos entre todos los yo, y bueno, y si ganamos por mayoría, va. Va, claro. Y en este caso, para hablar puntualmente de este relato, pero así podemos recorrer todo el Sí, sí, libro, sí. Es eh, la idea. digamos, uno lo que tiene es una ocurrencia, en el mejor de los casos podemos llamarle así, Claro. que te parece que puede ser atractivo eh, como, como estructura o como motivación de una historia. Y después en esa historia vos podés o no sumarle estos temas que son los temas basamentales de nuestra sociedad actual. Claro. Después ¿sabes? Me llamó mucho la atención em, la, la faceta tuya de periodista, cómo se mete y cómo utilizar ciertos recursos para eso. Ahora vamos a hablar de Cuando llueve en el infierno, que es de alguna forma, esto me lo decís vos, yo creo que es el que le da nombre al... Yo no te dije nada. No, por eso te digo, esto te lo digo yo. Me parece que es el que le da nombre al libro o el cuento que le da nombre al libro, que habla de un asesino y de la locura del asesino en el sentido de que en su razonamiento está bien lo que está haciendo. Digamos, por eso es un profesional. Eh, y eso me hizo pensar en eso, en cuando nosotros hacemos, esto es algo extremo, ¿no? Un asesino, pero cuando lo hacemos con cierta profesionalidad y con tanta dedicación a algo, siempre queda bien. Digamos, no vamos a adelantar cómo termina, pero Sí, me gustó esto, por eso te decía lo del periodista, porque ahí utilizás la entrevista para contar la historia. sí, de hecho el periodista que hace la nota, cuando yo doy forma al relato, es alguien que tiene nombre, apellido y tiene hasta figura humana para mí, digo, es un ex compañero. Eh, no lo va a mandar quemando, pero Después me sigue igual. después sí, igual está casi igual el apellido. Y un poco es, él es un modelo para mí imaginándomelo en esa situación. Después la tesitura de la entrevista que él plantea y el vínculo con este sicario
y un poco las pretensiones periodísticas que él posee, entrevistándolo dentro de la celda, dentro de la propia cárcel, llevando al fotógrafo en esa circunstancia. Bueno, eso es de alguna manera una mirada posible sobre los medios que tiene mucho que ver con mi experiencia. Claro, por eso te decía. Y me cuesta, digamos, desvestirme de esa experiencia porque fue muy importante en mi vida y porque además, digamos, no es accidental que la cuestión mediática esté en este libro o en ese relato en particular. Creo que sigue habiendo una definición, una influencia y una alienación muy importante de todos nosotros y nosotras por parte de los medios. Quizás ahora, cuando uno habla de medio, debe incluir un sistema de usinas de contenido y de mensajes y de nociones que excede la idea formal que nosotros tenemos de un medio, ¿no? Hay un relato que está en el otro libro que se llama Hojarasca, la hojarasca, que ese lo puedo spoilear tranquilo porque no está. Pero bueno, es un muchacho que está en su casa limpiando el coche y llega la hora de la necrológica radial y va escuchando la lista de fallecidos y se escucha el mismo, ¿no? O sea, el locutor lo mata. Y sucede que eso que parece un accidente, parece un yerro periodístico, después toma otra relevancia cuando el tipo sale a la calle y la gente cree que es un impostor del muerto, claro. Porque si la radio lo había dado por muerto, claro, la radio no puede errar. Claro, claro. Sobre todo en esa visión más del pasado, de que los medios no era la verdad absoluta. Claro, si salió en el diario. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, eso que es una suerte de esperpento, digo, es una suerte ridículo, está también en este libro, claro. Porque me parece que sigue siendo medular en nuestra sociedad el vínculo que tenemos con las usinas de mensajes. Sí, sí. Bueno, de hecho, en Reflejos, el reflejo también ahí, la radio cumple una función fundamental en el libro. Y bueno, ahí me meto en dos cuentos y que se llaman Caspa de Pulga y El Reflejo, que por eso decía que me parecía que es muy, muy actual. Y me anoté una frase: la desmedida ambición de no ser olvidado. ¿No es cierto? Que pasa en Caspa de Pulga, lo pones, pero en El Reflejo habla de una rebelión de jóvenes bellas obligadas o empujadas al reconocimiento, que después, esto que parece como un ensayo de la sociedad aburrido, en los libros está buenísimo porque yo no sé por qué pienso en esas cosas, ¿viste? Pero es porque, como te decía Laura, lo leí primero, lo redisfruté y bueno, después como para poder hacer la entrevista hago esas reflexiones. Pero bueno, El Reflejo me encantó ese cuento, me pareció súper original. Y también me llamó mucho la atención eso de lo actual que es. Y esto, la ambición de medida por no ser olvidado. Que no sé si es un tema en tu literatura, en lo que lees o lo que pensás, esto de la fama, digamos. Sí, vos sabés que ese relato parte de la génesis, recién yo hablaba de la influencia de lo mediático, entendiendo por mediático a esta altura cualquier coto, cualquier usina que busque, digamos, acechar nuestras conductas diarias. Yo estaba viendo una entrevista a Roberto Bolaño, el escritor chileno, y él hablaba de sus colegas poetas, sobre todo de la literatura chilena, que según su opinión tenían como justamente una desmedida ambición por pertenecer a una suerte de paternón, no estoy diciendo mal, literario, ¿no? Y la poética latinoamericana y demás. Y el tipo en un momento, así como muy cascarrabia, dice, bueno, ¿a qué eternidad aspiramos
si cuando el sol se apague nadie se va a acordar de Shakespeare. Y si no se acuerdan de Shakespeare, ¿quién se va a acordar de vos? Claro. Que naciste en Valparaíso, ponele, ¿no? Entonces, esa entrevista yo la vi muchas veces, porque lo admiro a Bolaño, pero en una de las ocasiones que la vi, eso tuvo como un peso, ¿no? Hizo como un acento. Y un poco a partir de ahí nace lo de Caspa de Pulga, que es este tipo que empieza a tener un temor bastante contundente de morir y no haber hecho el acto necesario, la empresa vital necesaria para ganarse la posteridad, el bronce de la posteridad. Y él lo quiere hacer también un poco en clave idólatra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se producen algunas situaciones que son ridiculizadas un tanto adrede de mi parte. No sé, por ejemplo, va a ir a Capilla del Monte a cazar un ovni con alguna suerte de arma para bajarlo y que eso sea graficado, potenciado y visibilizado por la BBC News y bueno, y con eso lograr la posteridad. O cuando quiere ser el récord de donación de metros de... Sí, quiere donar intestino, porque dice, Intestino. tengo 6 metros de intestino, soy petizo, no necesito tanto, bueno, voy a donar. Y después hay otras situaciones como, bueno, otras un poco Claro. más desmesuradas, no sé. Pero me gusta digamos, el personaje que va contando cómo va viendo esa locura desde lejos, porque en un momento se aleja del personaje, pero sin embargo le llegan las noticias. Y qué linda reflexión esa hace de decir la locura desmedida, porque como si iba a decir, está exacerbado por ahí en los ejemplos. Es lo que nos pasa a diario de decir, che, ¿qué estamos haciendo? Uno mismo, ¿viste? A veces saca una foto y dice, ¿para qué estoy sacando una foto acá? Pero bueno. ¿viste? Bueno, pero hace un rato hablábamos con Frisco en la previa de la trascendencia. La trascendencia entendido como esta suerte de estar en algunas vitrinas sociales y necesitar de un aval, necesitar de una suerte de legitimación, la mayoría de las veces de extraños, y eso puede manifestarse en las redes de una manera muy notoria, pero no es el único ámbito. Yo creo que hoy estamos un poco viviendo en comunidades, en sociedades, en grupos que todo el tiempo necesitan de tribuna, de algo parecido a alguien que te festeje, porque eso te da visibilidad y la visibilidad hoy en día parece ser un bien capital. Claro. Hubo otros momentos, demasiado fundamentales y bisagras en la historia de este país, por ejemplo, décadas del 70, en donde irle a la vida de frente en pos de cambiar las penurias sociales que, por ejemplo, la clase trabajadora tenía, te llevaba a una militancia política, que era una militancia política donde la moneda de cambio era la vida. Y ahí la clandestinidad era una buena noticia. Claro. La clandestinidad era sinónimo también hasta de inteligencia, podríamos decir. Pero no me refiero a una clandestinidad que te vuelva improductivo, por así decirlo, en pos de la causa, ¿no? Que te vuelva inerte. Sino, bueno, no andar buscando el papel picado que no sirve para mucho más que eso, ¿no? Claro. Es humo. Claro. Y hoy todo pareciera ser un accionar en pos de informar al otro la calidad o la cualidad de vida que estamos llevando. Sí. Sí. A veces innecesaria, digamos. O a veces necesaria. Es insustancial. Es sustancial, claro. Esa sería la palabra. Bueno, así como te decía que una parte del libro me parece que atraviesa la locura de la sociedad. Después hay otra parte que, bueno, acá me adelanto también en Pipo la Amateur y Érase una vez en el oeste también hablas un poco de la fama
del problema, a veces que puede ser la fama o no, o alcanzarla o no quererla, o la fama involuntaria. Me parece que esos 4 cuentos que atraviesan esa temática, a mí me metieron como en una parte, o sea, como que adentro del libro los aparté y los volví a leer juntos. Digo, che, esto es un ensayo sobre la fama, digamos, no sé Bueno, si la fama, sino sobre el reconocimiento o sobre la falta de reconocimiento. sí, a mí me parece que son relatos que un poco maridan y que de alguna manera sostienen la motivación central de por qué la idea de profesionalismo está en el título del Claro, libro, ¿no? Eh, Más allá de la fama, a mí me parece que esos relatos también de lo que abordan, porque no sé si es que tratan de eso, son no. como Es como cuestiones que que lo están atraviesa, ahí, digamos, como... viste, con una suerte de clima Claro, o de telón de fondo, aunque los relatos tratan de otra cosa. sí. Pero a mí lo que quizás después yo también fui descubriendo y sigo Sí, descubriendo en cuestiones del relecturas. libro, te escucho a vos y sigo descubriendo cosas, es que quizás de lo que hable en esos relatos o los temas que toque, es de esa suerte de traición que a veces cometemos cuando por la alienación que tienen nuestras vidas, por la alienación que tienen los nuestros, por la alienación que tiene la comunidad que integramos, salimos a jugar cuestiones que son ajenas a nuestro elemento, a nuestra naturaleza, a nuestros placeres, a nuestras necesidades, las más inasibles, ¿no? No digo Claro, la necesidad de comer puchero, claro, hablo de otras necesidades. Entonces, por ahí viene la idea de profesional. No sé si es la mejor palabra, la más indicada, pero un poco el profesionalismo tiene que ver, torciendo un poco los conceptos y tal vez tomándolo con sorna, pero tenía que ver con eso. ¿Cuántas veces tenemos o qué pocas veces nos animamos a saltar el biombo de nuestra propia circunstancia para decir, mirá, no quiero, claro. o yo voy por acá, Sí. ¿se entiende? Entonces, el corazón profesional puede que sea ese corazón, bastante cursi como símbolo. eh, los y las poetas acá se van a enojar, pero es muy cursi como símbolo, pero el corazón es ese, es un poco el que acá carga con la idea, con la noción de estar traicionando su buen elemento, su buen espíritu. Claro. Es el que malversa la elegancia de su espíritu para desarrollar un rol social que puede tener que ver con el laburo, con tu familia, no sé, con el estudio y demás. Que Claro, muchas veces es eso que algunos dicen, también casi como eslogan, bueno, cumplir con mandatos ajenos. claro. Sí. Bueno, acá NASA me va a saber entender, NASA Mansione, ya lo menciono. Hay un cuento que se llama Pipo la Amateur, donde el personaje es un árbitro que se hace conocido por echar a un jugador famoso. No, Y nosotros, ese Érase una vez en el era oeste. una serie del oeste, perdón. Ahí. Y nosotros acá tenemos el ejemplo de un tipo que se hizo famoso porque le echó a un árbitro conocido. Al Ah, bueno. revés. Que es un dicho que se dice acá en Tapaqué, que no sé, vos estás hablando con alguien y el otro le dice, por lo menos a mí me choca Trilli, ¿viste? Como diciendo, Claro. seré como todos ustedes, pero por lo menos a mí me choca Trilli. Bueno, acá funciona al Funciona al revés revés, por eso es. y, digamos, la anécdota con la que comienza el relato, ese es un relato que tiene un trasfondo. Yo era editor o coeditor de una revista que hacíamos con un periodista y escritor azuleño, Marcial Luna, la revista se llama Subte, y entrevistamos a este árbitro Barrio Nuevo y después salió la idea de hacer un relato. Claro, ¿Pero por qué? Porque hay una anécdota que es verídica. Rosario Central, eh,
allá por enero del 76, va a cancha de Alumni y juega con Alumni. Y en Rosario Central jugaba Kempes. Y este árbitro, Barrio Nuevo, lo expulsa a Kempes. Kempes lo caga puteada, y bueno, y creo que estaba Aymar también, el CAI Aymar, por ahí el más futbolero me puede dar una mano. Y entonces, hasta ahí llega la anécdota, ¿no? Claro. Una noche de verano, el Emilio ese puente repleto y Barrio Nuevo lo echa a Kempes. Y en el relato, bueno, eso al tipo le da una notoriedad social. ¿Por qué se llama Érase una vez en el oeste? Porque Barrio Nuevo tenía su hogar en el barrio San Francisco de Asís, que es la zona, una de las zonas más estigmatizadas por la gente decente azuleña, es todo lo que es Villa Fidelidad, detrás del arroyo. Todo lo que quede detrás del arroyo y de la vía es pecaminoso, oscuro y peligroso. Y bueno, entonces le empiezan a suceder acontecimientos, se ve involucrado en circunstancias un poco curiosas por haber echado a Kempes, ¿no? Pasan cosas, no sé, viene una mamá, le toca timbre y le dice, Barrio Nuevo, usted puede ir al cumpleaños del nene porque le queremos regalar una expulsión suya. Bueno, son recursos bastante tontos, bastante... gracias. Pero ahí lo que un poco se busca reflejar es esto, ¿no? El tipo empieza a actuar al compás de esa notoriedad que no tenía hasta que levantó esa roja. Y bueno, empieza esto, dentro de lo que es el concepto del libro, empieza a profesionalizar sus conductas, su política de vida. Sí, un poco arrastrado por la circunstancia, digamos. Claro. Pero bueno, él no hace nada contra esa correntada. No. Me arrastra y bueno. Sí, estoy. Y más allá de lo obtuso que puedan ser los mecanismos que yo utilizo para mostrar esas cuestiones, lo que ahí está de trasfondo, la savia de eso, es esto que hablábamos recién, ¿no? Un poco hasta dónde te bancás y hasta dónde encarnás tus propias tradiciones. Claro. Y bueno, así como decía que una parte me parecía que hablaba de la locura de la sociedad, otra de la fama también, o del reconocimiento, no reconocimiento a la sociedad, me parece que hay otra parte de los libros, sobre todo en Fenareta, no me acuerdo cómo se llama completo el título. Tengo que explicar un montón. Fenareta, otra vez tergiversada. Claro. No me lo va a decir de vuelta porque me voy a trabar. Es malo el título, porque viste que esto es una cosa que vos lo pronunciás y tenés que agarrar la lengua y principio me encantó porque me hizo buscar quién era el Fenareta, que es la madre de Platón o Aristóteles. De Sócrates, uno de los tres, ¿viste? Nunca la voy a pegar. Y bueno, que habla de la mayéutica, que la madre es la que le da la... creo lo cuento porque no lo contás en el libro, ¿no? No, ese es partera ella. Es un título que no tiene nada que ver con el relato, o sí. Yo la encontré una vuelta. Sí, yo después hoy a la tarde se lo encontré. Pero Fenareta es la mamá de Sócrates y Fenareta era partera. El método parteril, y si no que vaya la palabra que corresponde, de Fenareta era la mayéutica. Claro. Pero esa es la original. La original, que, claro. Etimológicamente hablando, más allá de que mi etimología es un poco endeble, pero etimológicamente hablando, es ayudar a dar a luz, sería mayéutica, claro. ¿No? Entonces cuando Sócrates desarrolla su método con sus alumnos para la construcción del conocimiento, que era a través de preguntas, en lugar, digamos, de bajarle línea, le preguntaba, y el alumno en sus propias respuestas, en el cúmulo de respuestas, iba construyendo conocimiento. Entonces, ¿qué hace Sócrates? Dice, bueno, yo estoy ayudando a parir conocimiento. Le agarro a mi vieja el nombre, o sea, el método, mayéutica, y lo uso yo. Claro. A mi modo de ver, esa fue la primera tergiversada que sufrió Fenareta. Claro. Y modestamente, la que sucede acá en el libro es la segunda. Claro. Bueno, que habla de la Grecia antigua. Acá. Aprovecho que hay gente que sabe hablar, ¿no? Y habla de un magnicidio, ¿sería? ¿Magnicidio se dice cuando matas a un intendente? Sí.
Todo Sí. bien con los intendentes de acá, no pasa nada. ¿Está Coconi? No. Pero lo puedo llegar a ver. Yo me había notado una frase de Albert Pla que me parecía que resumía un poco. Que es un intendente muerto o un intendente menos. No pasa nada. Que es, Bueno, que es un poco la idea de los sí, que llevan a cabo este acto, digamos. sí. Te cierro lo de mayéutica y nos vamos a meter ahí porque es bastante espinoso, pero no espinoso, espinoso. ¿Por qué lo de la mayéutica? ¿Por qué yo digo que en este relato vuelve a estar tergiversada Fenáreta? Porque hay dos narradores, Claro. hay dos narradores. Y eso fue un poco de laboratorio previo, que no sé si es muy recomendable para escribir un cuento, porque lo mejor es sentarte y a ver qué sale, y después viene el trabajo, ¿no? Está Claro. ese dicho o esa idea tan gastada de que la inspiración me tiene que encontrar trabajando. Bueno, es un poco eso. Vos largás y después trabajás. Acá hubo un poco de laboratorio previo, es decir, bueno, a mí se me ocurrió que podía haber dos narradores, dos voces, no tiene nada que ver con TN, dos voces que hablaran sobre un suceso. Claro. Que lo Y a- haces con el recurso de las notas al pie, digamos. claro, pero después vos vas Sí, viendo le va con ganando algunas la nota al señales, pie. por ejemplo, el tamaño de la tipografía, que en realidad no es que uno está apuntándole al otro, No. digamos, apuntando las notas, sino que termina estando en igualdad de condiciones. Claro, Son recursos gráficos para mostrarte que hay dos voces. me pareció re interesante. Mm. Ahora me acordé, era eso, cómo utilizaste ese recurso de la nota al pie, que después la nota al pie le va ganando al otro y después se iguala. Y decís, bueno, estamos hablando de lo mismo. Sí, Y, eso y- tampoco es original de casa, digamos. ¿No? Yo Ahí no lo he no, visto, siempre hay alguien que lo ha hecho mejor y antes. pero muy interesante. Sí. Y ahí hubo también una contaminación de otro síntoma, que podríamos llamar un síntoma mediático, que es esa cuestión panelística que básicamente hoy no hay producto mediático audiovisual que no tenga un panel abordando, discutiendo Claro. o haciendo la pantomima de la discusión de cualquier tema. Entonces, a mí se me... Y además, un mismo panel, por ejemplo, cuando hay un programa que es pretendidamente serio, te discuten, digo, la ley de emergencia en discapacidad y después te hablan de Wanda Claro, sí. ¿viste? Y Y es lo después mismo. si Boca necesita 4-9 Sí. y después vuelven a hablar del Garrahan y el panel está ahí y con la misma cararrotez abordan una cosa, la otra y discuten y bueno, pareciera estar más preocupado por ese minuto de reel que después le puede dar alguna suerte de trascendencia que por la cuestión esencial es sí. Entonces, a mí se me ocurrió que estas dos voces narrativas en un momento pudieran saltar la medianera y uno descubre que tienen asuntos personales pendientes. Entonces ya no importa el asesinato del No. intendente. Importa que hay rencillas, hay una tirria que no ha sido resuelta, que se conocen los tipos. Y me pareció divertido, ¿no? Que dos Sí. narradores de un relato Luchen ahí. tomaran esa suerte Claro. de estética y dinámica de un panel, de un medio. Claro. Es genial. Y otra cosa que pasó con ese relato es que está publicado después, pero está escrito antes de lo que pasó con Cristina Fernández, entonces parecía ser un poco premonitorio, ¿no? Claro. Acá la bala salió, pero se dio esa circunstancia. Sí, Algunos pero me marcaban un poco eso. claro. No había hecho la relación. Pero sí, esta forma que tenés de contarlo también, a mí se me hizo como, al ser un tema, como decías vos, espinoso y pesado, poder leerlo de otra forma más alivianada. Porque, porque eso, te metes en los dos narradores y si también está la discusión ahí entre ellos dos, pero también para mí es como la discusión entre quién te lo cuenta mejor, ¿viste? O sea, quién tiene la mejor frase para describirlo. Claro, hay una ostentación de un lenguaje Claro. pomposo, muy barroco,
porque además es esto, ¿no? Es ser y parecer. Entonces, si yo soy alguien que desde algún lugar intelectual o intelectualoide, culturoso, estoy abordando estas cuestiones que mezclan sociología, política, geopolítica y demás, bueno, la pomposidad pareciera ser como un cotillón necesario, Claro. ¿no? Y sobre todo uno de los narradores, bueno, sí, Claro, desbarranca en sí, ese y sentido. sí, pero además lo hace de una forma muy, Mm. muy linda, muy pintoresco. Y de lo que hablan, volviendo a Que me la... imagino yo a esa gente, ¿viste? Que sí, Sí, no es muy difícil, claro. ¿no? Y volviendo un poco a tu cita sobre el intendente, que es un intendente, bueno, un poco eh, cada voz en su versación y en su análisis, reflexiones módicas, un poco hay una discusión de qué es el poder. Claro. Sí, sí, de hecho lo había puesto ahí como ensayo del Y poder y en qué se sustenta el poder. me Digamos. gustaría tener más posibilidades propias para haber profundizado de mejor manera sobre la cuestión, pero Pero igual, los que lo vayan a leer lo va a hacer pensar sobre eso, sobre la representatividad, sobre qué es el poder, eh, sobre fundamento. Eh, por eso te digo que está muy bien explicado, está explicado bien por los dos narradores, pero uno sobre todo que es más picante, eh, te hace reflexionar, digamos. Desde el pensamiento nada más, ¿no? No vayamos a la acción. Y bueno, también en el que me parece que habla, yo hice la anotación esa, hace como un ensayo, es el último cuento que es Internos, habla sobre la libertad, que ahí te despojas un poco de personajes y... sí, eso es, para decirlo poéticamente, es casi un escupitajo, digamos, es una catarsis. Eh, ¿Te acordás cuando escribiste eso? Sí, eso, sí, sí. sí, sí, Fue por una está... situación que... Y sí, Esas cosas no se cuentan, son infidencias, pero bueno, ya que no, somos no, todos no, conocidos, no, digamos. pero, Porque por cómo está escrito se nota que es algo que salió así como él dice, como un escupitajo. sí, viste, eh, recontrahinchado las pelotas con la cuestión de la libertad, la libertad, la libertad, y viste, y qué me querés vender con la libertad, y cuál es tu libertad, ¿se entiende, no? Claro. Eh, y también un poco a veces con este marketing con el cual no comulgo eh, del que sí, del que levanta la bandera y se hace el autobombo de estar fuera del sistema, eh, y después lo ves en las redes, lo ves en el cajero del banco, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Está en el coche, entonces bueno, eh, a ver, que no compres en el shopping no quiere decir que no esté en el sistema, Claro, digo, o que no compres en Mostaza y cases un pato no quiere decir que estés en el sí, sistema, sí, que no estés en el sistema, ¿no? Entonces, un poco ahí lo que la pregunta clave es, ¿sos libre? claro. Y Te haciendo la te- comparación con un interno, con un detenido. claro, porque el que lo dice es Claro, un detenido, una detenida. claro. Eh, entonces, alguien que está en Cafúa pregunta eso, ¿vos sos libre? ¿Vos que Claro. estás ahí afuera? ¿Vos que estás eh, levantando la banderita de la libertad? ¿Sos libre? En realidad hay que leerlo, ¿no? Porque yo Obvio, puedo hacer una obvio, cita obvio. muy equivocada, pero, La idea es eh, esa, es como dejarlo ahí como para que después lo compren y pero lo lean en su casa. ¿cuál es la libertad que tenés? Eh, si estás moldeado por tantísimos mandatos, si no podés esquivar la posibilidad de un laburo que no elegiste, No, que no. es el que por ahí tenés que recurrir, porque si no Es que en general no elegimos vivís nada. una vida de penuria. Claro. Y después cuando elegís, cuando querés estar eligiendo, ¿hasta dónde podés estar tan seguro? ¿Cuál es tu certeza de estar
libre de influencias, libre, digamos, de alienaciones. Obviamente. Son ideas que, bueno, ya las he dicho muchas veces en esta charla, pero ¿qué te hace pensar la libertad? Y si la libertad es la libertad de consumo, si la libertad es la libertad de mercado. Sí, sí, de movilidad, Bueno, perdóname, pero no es una libertad que yo venga a claro, elegir, por más que tenga todo el marketing que tenga. por supuesto. ¿Nos querés leer algo? Dale. Así ellos más o menos... Van al baño. Ah, no. No. Así ellos más o menos ven cómo escribís. Bueno, voy a leer, me quedé picante con internos, voy a leer algo de eso y después Vale. leo otra cosa un poco más literaria, entre comillas. Dale. Bueno, este es Internos y es el relato que cierra el libro, es un poco el patito feo o patito lindo de un libro que no tiene mucho que ver con esto. Yo ya soy cosa juzgada, Caín me prestó su marca, ya estoy adentro, preso y me hago cargo. La reja es cínica, se deja burlar por la vida inédita que gasea mi celda con el pimienta de lo que tenía que haber sido. Pero no soy reacción lacrimógena, soy una escama de caspa que la sociedad se sacudió. Y con eso ahora vos estás un poco más tranquilizado, sintiéndote especial en tu libertad, en tu presunto albedrío. ¿Sos libre? Te miro y te lo pregunto, ¿sos libre? Atado a mandatos acicalados, concebidos en días de años que ya ni se pudren de tan esqueletizados que están. Proverbios alimentados con saliva chamánica de publicistas de la escuela de la gente bien y afines. Allí se fabrica la horma de la decencia, fuera de la cual arrasa el viento que amontona a los malos. Frutos de criterio binario. Yo soy malo. Maldad que considerás nació de un repollo. Ah, en cambio vos, ¿sos libre? No lo sos y no podrás asimilarlo, pero tu condena se explica un poco más allá de tu patrimonio material. Sos interna o interno en la prisión planetaria, donde se te ha impuesto qué sufrir, qué desear, quiénes son los buenos, quién manda, cómo se ama, qué es la felicidad y quiénes la posibilitan. El bosque no te deja ver los barrotes que te acorralan, tan efectivos como estos que ahora me separan del Kobani en ronda. Gracias. Muy bueno. Y yo sé que había seleccionado otra cosa, así que Sí, te voy a pedir que leas eso. pero me había quedado muy manija. No. Estuvo buenísimo. A ver. Caspa de pulga, que lo mencionaste en algún momento. Sí, de hecho ahí me había anotado la frase esa, que después por ahí la doy vuelta y me la robo. Ya que estamos. Usala tranquilo. En una de esas noches de estadía cordobesa, Oscar me propuso ver Medianoche en París. La pasaban por televisión abierta. Pretendía que volviésemos a comentarla una vez más y a la distancia. Con la de esa noche, yo sumaba 14 vistas del film, 3 menos que él. Acepté ambas propuestas, ver la película y comentarla por correo electrónico. En uno de los últimos mails me preguntó si acaso era posible concebir la vida sin ideales, o tal vez me habló de objetivos ulteriores. Le devolví, ahora lo reconozco, una opinión agriera. Le dije que el ideal es peligroso, dado que puede aislarte de los matices de vivir. Usé la ingrata comparación del ideal con la anteojera del caballo. Su respuesta me hizo llorar. Allí frente a mi PC, con la copa de tinto en mi mano derecha, algo atormentado, culposo por haber disfrutado del relámpago de la herida que se consigue porque sí. Genial.
Bueno, con estas lecturas vamos dándole fin a la entrevista. Bueno, nuevamente agradecerte, comprometerte a que escribas otro libro y que vengas a presentarlo. Es lo que nos gusta hacer, ya lo hicimos con las bandas que vienen, con los escritores. Estamos súper agradecidos, se creó este espacio para eso, pero bueno, no sé, si la gente no escribe, si la gente no toca música, si la gente no pinta, estos lugares tampoco tienen sentido. Así que siempre serás bienvenido. Y nada, disfrutamos muchísimo de la lectura. Sé que el resto, algunos yo ya no me contuve y le fui pasando algunas cositas, pero muy poquito como para que compren el libro ahora. Y los que nos están viendo también en YouTube puedan adquirirlo. Nada, con esto me despido. Gracias Facu por el sonido, gracias Rufi por la grabación y te dejo la última parte para vos, solo. Bueno, yo vengo con un libro nuevo, pero el ermitaño me tiene que esperar. Sí, obviamente. En algún lugar, de alguna forma, vamos a estar. No, bueno, yo te quiero agradecer porque al salir la propuesta y la posibilidad de venir acá, que era una jugada bastante más inquietante de lo que parece, ustedes me ven sentadito acá, pero bueno, venir de Azul y buscar el interés de alguien que no te conoce, el interés de alguien que en tu biblioteca no tiene ninguna noción, en su biblioteca digo, no tiene ninguna noción de uno, es inquietante, pero es muy gratificante y es lo que uno busca hacer. Así que por eso el agradecimiento, por la dedicación que has tenido. Espero que haya sido más de corazón que de profesionalismo, pero sí, bueno, sí. No te voy a poner en el aprieto de contestar. Agradecerle a todo el ermitaño, como dije hoy, tienen un lugar maravilloso y tienen un lugar que hace ruido, en donde la cultura no debería hacer este ruido, sino otro ruido. Los felicito, ojalá que esta historia no se termine tan pronto y si tiene que transmutar, si tiene que transformarse en otra cosa, avisen, porque ahí vamos a estar. Y después, en términos más personales, quiero agradecer a los amigos y a mi compañera que han venido desde Azul, que incluso me trajeron en el auto, que ya es un montón decir, porque en un momento se corrió la bola que yo tenía que salir a hacer dedo y demás. Y están acá conmigo y bueno, es muy especial y bueno, lo quiero agradecer. Gracias por esta atención, por este respeto. Bueno, viva el ermitaño y bueno, si me esperan vuelvo. Bueno, muchas gracias.